Dios les bendiga, bienvenidos a Pregúntele al Paz. Una pregunta respecto a la Biblia y sus traducciones, pero el día de hoy también no solo con sus traducciones y versiones, sino con el asunto de si le añadimos o le quitamos, ya sea antes, ya sea ahora cuando predicamos de la palabra. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. ¿Cuál es la interpretación en particular de este pasaje? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No os añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 4, 1 a 2. Y otros versículos, sigue la pregunta, y otros versículos que aluden a no añadir y quitar a la palabra. Por ejemplo, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Otro ejemplo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Apocalipsis 22, 18 a 19. Sigue la pregunta. Y ¿quién sí puede realizar esta acción considerando el versículo de Jeremías? Dice Jeremías 36:32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Neerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Esto está en Jeremías 36:32. Es decir, Jeremías volvió a escribir sus profecías que las había quemado un rey malvado, pero le añadió más. Y entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿se vale añadir o no se vale añadir o qué? Bueno, les cuento la respuesta que creo que puede ser más breve esta que la anterior. Estos textos hablan de una sentencia divina sobre un libro en particular. El de Deuteronomio, no se aumentarán. Estos son los estatutos, dice Dios, no le añadas ni le quites. Se refiere a esos estatutos. Se refiere a esos en particular. En ese momento no está escrita la Biblia todavía. Ni siquiera existe el concepto Biblia en ese momento. En ese momento hay un libro que se está escribiendo, tal vez por dirección de Moisés, el Pentateuco, y hay una parte de ese libro, que el Pentateuco puede ser como todo un libro, pero dividido en partes, o cada libro independiente como quiera, pero está escribiendo algo y lo que le dice Dios a Moisés, diles que estos son los estatutos, que no le añadan. Es decir, Dios escribió algo y dijo, eso es todo. En ese momento no puede referirse a la Biblia porque ni existe la Biblia en ese momento. Entonces, muy a menudo estas sentencias de que no se le añada tienen que ver con ese libro en particular. Dios dio ciertas leyes para el pueblo hebreo que debían seguirse sin quitar ni añadir. La verdad es que algunas leyes de ese libro el día de hoy no las cumplimos del todo, o no las cumplimos. Por ejemplo, el día de hoy no sacrificamos corderos, el día de hoy no le impedimos a las mujeres que están en sus días a que vayan al templo o que vayan a un lugar público, a un momento de adoración, como en aquella época se prohibía. No prohibimos que la ropa tenga diferentes fibras. En aquella época dice ahí que no usas varias fibras. Es decir, no hacemos ciertas cosas porque eran leyes higiénicas, leyes morales, leyes penales, leyes para conducirse en esa cultura, porque Dios quería que así fueran. Sin embargo, esta idea de esta sentencia divina de no le aumentes ni le quites, sí es un principio que sí puede aplicarse a toda la Biblia. Sí podemos decir, no le añadas a la Biblia nada que Dios ya dijo, ni le quites nada a la Biblia que Dios dijo. Sí se puede usar como principio, aunque ahí en Deuteronomio se refiere a ese libro en particular, pero como principio espiritual se puede añadir. Sin embargo, los que escribieron la palabra inspirada, podemos decir, no añadieron, escribieron la palabra que Dios les dio. Por ejemplo, cuando Isaías Jeremías, cuando Jeremías le quemaron su libro de profecías y lo vuelve a escribir, el primero que escribió, lo escribió porque Dios lo inspiró. El segundo también. Entonces no es que esté añadiéndole a la Biblia, es que no existe la Biblia en ese momento. Existen las profecías de Jeremías. Él no piensa, esto lo voy a poner en la Biblia, porque ahí está la Biblia y le faltaba a Jeremías. No, Jeremías está escribiendo sus profecías, lo que Dios le dice. Entonces cuando Jeremías vuelve a escribir las profecías que habían quemado y añade nuevas profecías, sencillamente es eso, nuevas profecías que Dios le dio. Y no hay problema porque no está
contaminando ningún libro que haya dicho Dios, esto no se puede añadir. No, él está haciendo la voluntad de Dios, haciendo una nueva profecía que Dios le dio. Por eso digo, no es que añadió a la palabra inspirada, está escribiendo la palabra inspirada misma. Ahora, el énfasis no es precisamente de añadirle o quitarle. Ahí cuando dicen Deuteronomio, no le añadirás nada, no le quitarás nada. Lo que está diciendo Dios es, debes creerla tal cual está. Debes aceptarla así como la dije. No debes de rechazarla y no debes obedecerla, porque mire, el día de hoy un cristiano podría decir, no, yo jamás haría eso. No, yo nunca le quitaría a la Biblia nada. No, yo nunca le añadiría a la Biblia nada. Pero cuando no la obedecemos, le estamos quitando algo. Cuando un joven o una chica lee ahí, no, su nace yugo desigual, y anda en yugo desigual, o se casa en yugo desigual, pues está fallando a ese mandamiento. No lo quitó del texto, no dijo, no, esto no está aquí, no lo quitó. Nadie se atrevería a hacer eso, ningún cristiano se atrevería a hacer eso, ningún hebreo se atrevió a decir eso, quitar un texto de ahí, no se atrevieron, pero la sentencia iba dirigida a eso, no le vas a añadir tus propias ideas, porque cuando no cumplimos la palabra de Dios es porque creemos que yo tengo mi propia regla, le añadimos nuestra regla, entonces sí le añadimos cuando vamos en contra de la palabra, o cuando no obedecemos la palabra de Dios, porque no nos importa, aunque lo vemos escrito ahí y no hacemos lo que dice ahí, pues parece como que quitamos el versículo, ¿no? Como que quitamos el texto. Entonces tengamos cuidado, porque el énfasis de este no añadirás, no pondrás, es que debemos creerla y aceptarla tal como está, y no rechazarla, y no dejar de obedecerla. Ese es el énfasis. Es un desafío a vivir la palabra de Dios. Y por eso debemos tener cuidado. Ahora sí, ahora ya está cerrada la palabra de Dios. Dios inspiró a diferentes personas a escribirla, como esa vez Jeremías, quemaron su profecía, la vuelve a escribir y añade más que Dios le dio, y después vino otro profeta después de él y dio más profecías, y no significa que ese otro profeta que vino le añadió a la palabra, no, estaba escribiendo la palabra de Dios, porque Dios lo estaba inspirando. Y aún después de Jeremías y después de todos los profetas menores, y vienen los del Nuevo Testamento y siguen escribiendo, y que hayan escrito no significa que le añadieron, porque acuérdese, no había un libro llamado la Biblia, todavía había libros y que Dios estaba inspirando, pero ahora sí ya se llegó a la culminación. Antes de que terminara el primer siglo, se llegó a la culminación de la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, estos 66 libros, 39, 27, estos libros inspirados por Dios. Ahora sí, ese principio que aparece en Apocalipsis, que cuando dice que no se le añada, se refiere al libro de Apocalipsis, pero sí se puede aplicar a toda la Biblia como principio, y ahora sí, a este libro que es la palabra de Dios, la Biblia completa que contiene la palabra de Dios, no le añadamos nada, no le quitemos nada. Ello significa que la aceptemos tal como está, que creamos en sus mandamientos, que creamos en sus enseñanzas y que los vivamos. Porque cuando no los consideramos, cuando los ignoramos, es como si estuviéramos quitándole. O cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como nos da la gana, es como si estuviéramos añadiéndole. Y debemos tener cuidado porque eso no es correcto. Así es que, hermanos míos, la razón de todo esto, voy al final de la página, hermano René, a la última cosa. La razón de todo esto es lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Estas sentencias de Dios, no le añadas, no le quites, tiene que ver con esto. Vivamos la palabra del Señor. Esa es la enseñanza.